Bienvenidos, Desde la Aceptación, un podcast en el que exploramos temas relacionados con las pérdidas y los procesos de duelo. Con Mercedes Navarro, psicóloga especializada en tanatología y mindfulness, quien está aquí para ofrecerte apoyo, inspiración y herramientas prácticas mientras transitamos juntos por estos difíciles momentos de la vida. Hola, soy Mercedes Navarro y te doy la bienvenida a otro episodio de Desde la Aceptación, el espacio donde caminamos juntos en el proceso de duelo, la sanación emocional y el autoconocimiento. Hoy hablaremos de algo muy especial, la memoria del corazón, porque hay ausencias que siguen teniendo presencia, porque hay personas que ya no vemos, pero seguimos amando. Y para este episodio tan especial, no estoy sola. Me acompaña alguien a quien estimo mucho y a quien agradezco de corazón que esté hoy aquí. Karen, con quien comparto no solo el camino en el Centro Tanatológico Renacer, sino también la sensibilidad de mirar el duelo con respeto, ternura y profundidad. Karen ha acompañado varios procesos desde la escucha, la presencia y la compasión. Y hoy está aquí para conversar, para sumar desde su experiencia profesional y también desde su corazón. Karen, ¿te gustaría presentarte tú misma y contarnos un poquito de tu vínculo con la tanatología y con este tema del recuerdo? Claro que sí, gracias Mercedes, antes que nada por la invitación, por estar aquí en este podcast que a tanta gente ha apoyado y ayudado desde la aceptación. Mi acercamiento con el centro fue desde ya hace varios años, desde el 2019, en el cual en una de las pérdidas que tuve hace varios años, la tanatología llegó para ubicarme en ese dolor, darme herramientas y entender que podía haber un camino en el duelo. Y años después busqué cómo aprender más, cómo tener herramientas y me topé con un diplomado maravilloso que fue el que tomé aquí en Centro Tanatológico Renacer, en el cual entendí muchas cosas, fue un salto también hacia mi interior, a reconectar con esas pérdidas, pero ya no desde el dolor, sino desde mucho entendimiento y mucho agradecimiento. Entonces, esos meses que duró el diplomado y que tuve la oportunidad de conectar con gente maravillosa, me dio el entendimiento de que sí hay manera de acompañar, de que sí es posible entender nuestras emociones y sacar lo mejor de ello y salir adelante. Gracias, Karen, por estar aquí y por compartir este espacio con nosotros. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, aprovecho para contarles algo que me da mucha alegría. Karen, como lo escucharon, cursó el diplomado en tanatología que ofrecemos en el Centro Tanatológico Renacer y ha sido un proceso muy significativo también en su propia transformación y mirada como acompañante. Y por cierto, este diplomado, que ya ha sido recorrido por muchas personas sensibles y comprometidas como Karen, abrirá nuevamente su generación número 13 en octubre. Viene recargado y actualizado. Así que si este tema resuena contigo, si quieres comprender más a fondo el duelo, la pérdida y la forma de acompañar con sentido y respeto, no te lo pierdas. Luego, al final del episodio, te compartimos dónde puedes encontrar más información. Muchas veces creemos que recordar es sinónimo de no soltar. Y en realidad, cuando alguien ha sido tan importante, el olvido no es opción. Y no porque querramos vivir en el pasado, sino porque el amor sigue teniendo forma, aunque el cuerpo ya no esté. Karen,
¿Nos quisieras compartir desde tu experiencia personal con este tema del recuerdo y el duelo? Para mí, hablar del recuerdo y del duelo es entrar en un territorio muy íntimo y muy especial, porque creo que el duelo no es solo la ausencia de alguien, sino es todo lo que ese alguien dejó dentro de ti. Son sus palabras, son sus gestos, son incluso sus silencios. Y con el tiempo me he dado cuenta de que recordar no siempre va a doler como al principio. A veces ese mismo recuerdo se vuelve una compañía, otras es un maestro en ciertas situaciones de tu vida, muchas otras es simplemente el lugar al que regresas para reconectar con lo que fue importante. Y en mi experiencia me ha enseñado que el duelo no busca que olvidemos, no busca que lleguemos a la cima de una montaña y poner una banderita en donde lo logramos y terminamos, sino que es aprender a mirar esos recuerdos sin rompernos y no dejar pedazos en el camino, sino, como te explicaba antes, hacerlos parte de tu vida. Y con el tiempo vas adoptando distintas maneras y distintos rituales, tal vez, que en un momento te unieron a ese recuerdo, te unieron a esa persona o incluso a una situación. Y cada acto que realizas en memoria de ese ser querido que ya no está, te ayuda a conectar de nuevo, pero ya no desde el dolor, sino desde el agradecimiento. Y eso es un paso muy importante que también uno se debe de reconocer. Y gracias por compartirlo, Karen. Fíjate, hay un punto que es bien importante que mencionas, como una pérdida no es solo una pérdida, implica y lleva muchos duelos con ella misma, porque con una sola persona perdemos mucho más, todo lo que significaba, todos los roles, todo lo que hacía. Entonces, con recién pierdes a alguien, estás como muy enfocada en cómo perdiste esto. Conforme avanzas en el proceso de duelo, te vas dando cuenta cómo no nada más es extrañar tu presencia, sino todo lo que implicaba esa persona en tu vida. Y son todos esos pedacitos que vamos reconstruyendo. Y qué importante reconocer que cada memoria también, aparte, tiene su ritmo, tiene su espacio, tiene su manera de manifestarse, ¿no? Así como nos compartes tú, a mí también me gustaría, desde mi experiencia personal, ¿sí? Es algo muy, muy especial. Yo he vivido dos pérdidas que marcaron profundamente mi vida, la de mi hija Katia y la de mi mamá. Y son pérdidas distintas, pero ambas viven en mi corazón de forma que han ido transformándose con el tiempo. Y cada una me enseñó algo distinto sobre lo que significa seguir adelante con el corazón en la mano. Con Katia aprendí que el dolor más hondo no borra el amor, lo transforma. Ella me enseñó a mirar el mundo con otros ojos, a valorar los detalles más pequeños, y aunque ya no está físicamente, hay días en los que la siento tan presente. En un rayo del sol que me acaricia la cara y la recuerdo, en una canción que aparece justo cuando la necesito, o en ese impulso interno que me dice, sigue mamá, aún estás aquí, y también por mí. Entonces, cada uno va dando un acomodo a esta ausencia física. Y con mi mamá fue distinto. Ella fue mi raíz. Y su partida me trajo de frente a esa sensación de orfandad que no conocía. Aunque mi papá tenía años de haber fallecido, yo estaba en época de crianza, entonces como que no resentí. Sin embargo, con la mamá sentí lo que es la orfandad y no me imaginaba que dolía tanto. Pero su voz, sus dichos, sus cuidados viven en mí y viven en cómo cuido a los demás. A veces cierro los ojos y la escucho con esa frase que repetía y que hoy resuena con más fuerza que nunca. Como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Y entonces
Me enderezó, respiro, sonrío y pues sigo. Eso para mí es la memoria del corazón. No es quedarme atrapada en el pasado, es decidir honrarlas, traerlas conmigo, darles un lugar. No ocupan toda mi vida, no ocupan todas las horas del día, ni siquiera todos los días, pero ahí están, en un lugar muy especial, porque olvidar no es sanar. Sanar en mi camino ha sido aprender a recordar sin desgarrarme. Es poder decirles cada día con amor y con paz, sigan aquí, en lo que amo, en lo que soy, en lo que construyo. Y tú que nos estás escuchando, ¿qué recuerdo tienes hoy que te da calor en el pecho? ¿Qué gesto, canción, aroma o palabra te hace sentir que esa persona está cerca? A veces no sabemos cómo honrar sin que duela. Por eso es tan sanador construir rituales. No tienen que ser grandes ni solemnes, basta con que sean significativos, que tengan sentido para el corazón. El recuerdo muchas veces llega con ese nudo en la garganta, a pesar de los años. Esa mezcla de amor profundo y ausencia que pesa. Al principio del duelo es muy importante tener rituales conscientes, pequeños actos que nos sostengan cuando todo parece derrumbarse, como encender una vela, escribir una carta, armar un altar, dedicar un momento del día para llorar o para agradecer. Estamos hablando del principio. Son formas de acompañarnos en el caos emocional y sobre todo son maneras de decir, esto sigue importando, este amor sigue aquí. Pero con el tiempo, esos rituales también cambian. Ya no se trata de obligarnos a recordar ni de seguir instrucciones de lo que debería hacerse. Se vuelven más naturales, más del alma. Y ahí es en donde aparece lo más hermoso, cuando uno aprende a escuchar a su propio corazón. Y yo, por ejemplo, no tengo un ritual planeado, pero me encanta mirar el cielo. Es algo que disfruto desde siempre. Y muchas veces sin buscarlo, al ver una estrella brillante, simplemente llegan a mí. Katia y mi mamá digo, ahí están. Desde lo más profundo las saludo, las imagino en un lugar de paz. Y eso sin pensarlo. Se ha convertido en mi ritual más íntimo, el que más me abraza. Esos gestos que brotan sin esfuerzo y con el tiempo se vuelven anclas, porque el duelo se transforma. Y en ese proceso cada persona debe darse permiso de descubrir lo que le funciona, lo que le habla al alma. Karen, tú como yo has tenido pérdidas. Tú también has encontrado tus propias formas de recordar desde el corazón. ¿Nos compartes cómo ha sido ese camino para ti? Claro que sí, Mercedes, sí. Hay una cosa que sí quiero que lo mencionaste ahorita y es darnos permiso de que esos rituales cambien. Al principio de un duelo, sobre todo también si te riges por ciertas normas espirituales, depende cuál sea tu creencia, te guían, te ayudan mucho a tener horarios para hacer algún tipo de rezo, algún tipo de ritual que te lo va guiando tu misma creencia o tu misma religión. Y entonces eso ayuda mucho porque al principio del duelo todos estamos desconcertados y desorientados. Entonces es una manera de que nos ayuda a agarrarnos de algo que a lo mejor todavía no entendemos cómo lo vamos a honrar o cómo vamos a tener esos recuerdos porque necesita ir pasando un poco el dolor. Y luego se va transformando y luego ya podemos encontrar que no necesariamente vamos a llorar o nos vamos a poner tristes en la fecha del aniversario o en la fecha del cumpleaños, sino que puede pasar esa fecha y podemos hasta estar felices, incluso a veces hasta no acordarnos exacto.
Y de repente también te puedes ver cualquier otro día que no sea una fecha especial o específica, llorando, llorando porque no están o llorando porque escuchaste la canción, porque te movieron todas esas fibras y también está bien, esa parte de transformarlo nos debe de ser confortable, lo debemos de sentir como un espacio seguro y que no sea tan rígido, porque entonces nos da oportunidad de ser creativos en nuestra memoria. A la par de una de mis pérdidas, que fue la de mi mamá, también me mudé de ciudad. Entonces perdí también un poco de mi lugar de origen, perdí contacto, perdí el día a día con mi familia. Entonces, hay una de las cosas que yo más disfruto, que es los recuerdos en fotografías. Adoro tomar fotografías todo el tiempo. Y bueno, tengo una app que me da recuerdos todos los días que abro esa app, me recuerda qué estaba haciendo yo ese mismo día hace un año, hace dos, hace cinco, hace 15, incluso desde que la tengo. Y luego resulta que es una app muy creativa, entonces me pone recuerdos con cierta persona que hace mucho no veo o como se le vaya ocurriendo. Entonces siempre soy la que me encanta compartir esas fotografías con mi familia. Y es una manera de volver a vivir esos recuerdos, de volver a vivir esas situaciones, sentir que estoy con la persona o incluso con el vínculo, no necesariamente solamente, sino con la situación o el vínculo que tuviste con alguien o quién eras, y ya no desde el dolor de, de ya no estoy, sino me encanta volver a conectar con la gente. Entonces, esa es mi manera, siempre mandar fotografías, incluso cuando necesitan fotografías, por ejemplo, mis sobrinos de cuando eran chiquitos siempre me las piden a mí porque saben que ahí yo tengo todo eso guardado. Esas son mis memorias del corazón, siempre en fotografías. Y bueno, otra manera que te comparto es hablar mucho de la persona que ya no está. Por ejemplo, si estamos platicando de algún tema y a mí me viene un recuerdo de lo que hacía a lo mejor mi papá en esa situación, te la voy a platicar y te la quiero contar Claro. y lo quiero traer al presente y te quiero decir, mira, no lo conociste, pero mi papá hubiera hecho esto y te hubiera dado mucha risa, o te hubiera dado mucha ternura, o me gusta enseñarte quiénes son esas personas que son importantes para mí. Qué lindo. Gracias, gracias por compartirlo, Karen. Qué importante es recordar que no hay un solo camino para honrar la memoria de quienes amamos. Exacto. A veces basta hacer algo que a esa persona le encantaba, como puede ser cocinar su platillo favorito, escuchar su música, visitar un lugar que solían disfrutar juntos, dedicarle ese momento con plena intención, como si dijéramos, hoy estás conmigo desde aquí. Y sobre todo que la gente que nos rodea no le tenga miedo todavía, y lo sabemos, la gente tiene mucho miedo alrededor de una persona que perdió a alguien, no importa por cuántos años haya pasado, pero siempre les da miedo mencionarte a tu ser querido porque no quieren causarte tristeza, porque a lo mejor no saben en qué momento vulnerable puedes estar. Pero la realidad es que sí puedo decirles a todos los que nos escuchan que en la mayoría de los casos una persona en duelo agradece que menciones a su ser querido, agradece que le abras el espacio para que tú puedas decirle algo sobre esa persona. Entonces no le tengan miedo a mencionarlo, sáquenlo a la vida nuevamente. Y es bien importante y de verdad que es un apapacho para tu corazón darte cuenta que hay personas que aún recuerdan a tu ser querido. Muchísimo. Fíjate, en el caso de mi hija, ya tiene 24 años que murió y a la fecha, una amiga de ella que estudiaron juntas secundaria y prepa, me sigue contactando el día de su cumpleaños de mi hija. Dice, hoy me acordé de Katia. Y obviamente también el día en que falleció, ¿no? Entonces, sí es un apapacho para,
para el alma. Y aparte me dice, ella ya tiene niñas como entre 15 para abajo, ¿no? Y dice, siempre pongo a Katia de ejemplo con mis hijas, ¿no? Qué Entonces, eso maravilla escuchar eso. es bien reconfortante. O sea, sí se te mueven cosas, pero es lindo porque sigue viva no nada más en ti, sino hay alguien más que la tiene presente. Y esa es la trascendencia, es cuando la gente no muere, sino que hay un lugar tan especial dentro de uno que siguen vivos. Yo he acompañado a muchos pacientes que han creado rituales preciosos y únicos. Una paciente, por ejemplo, cada año en el cumpleaños de su hijo planta una flor distinta en su jardín. Otra, en el aniversario de su esposo, escribe una carta que guarda en una cajita especial que ella decoró. Y otra más guarda en su bolso una piedrita que recogió del lugar donde esparcieron las cenizas de su mamá y la lleva consigo. Y cada vez que necesita fuerza, toca su piedra. Y esa piedrita ya la conecta con esa fuerza, con esa protección, con esa figura de protección. Y como ves, son gestos sencillos, pero profundamente simbólicos. Lo importante es que conecten con el corazón y que ayuden a resignificar el amor que sigue vivo. Y si tú que nos estás escuchando te preguntas por dónde empiezo, te vamos a compartir, Karen y yo, algunas ideas que podrían ayudar. Karen, ¿quieres empezar? Claro, hay muchas cosas que también yo he escuchado de pacientes que me sorprenden y que no es a lo mejor lo que uno pensaría que puede ser lo ideal, como encender una vela o tener las fotografías presentes. Hay unos que es que buscan seguir con el legado de la persona que falleció, ¿no? Entonces, escriben, tienen un diario en donde tienen escritas sus frases más significativas. Hay incluso quienes han hecho videos con la familia, va diciendo cosas importantes y lo tienen guardado. Hay uno que me llamó mucho la atención, es una familia muy numerosa, entonces había fallecido la abuela y decidieron dos de las hijas de la señora poner un frasco en donde le pidieron a cada miembro de la familia que escribiera un momento o algo representativo de la abuela. No sé, siempre se reía con su programa favorito, no podía dejar pasar un domingo sin regar sus plantas especiales y cambiarlas del lugar. Ciertas cosas muy específicas y a lo mejor anécdotas curiosas. Y entonces esos papeles los pusieron dentro de un frasco. Y entonces cuando se reunían y salía al tema o querían recordar a la abuela o se reían por algo, cada uno empezaba, o si era necesario para ellos, agarraba el frasco y sacaba una de los papelitos y simplemente les regresaba una sonrisa a su rostro. Entonces, eso es una buena, digamos, idea que les podemos dar, tener un álbum de recuerdos, escribir sus frases favoritas y a lo mejor también tener un ritual de preparar su comida favorita, siempre desde el agradecimiento. Eso es lo que yo les pudiera recalcar más, no desde el dolor ni desde la obligación, porque cuando ya es así, el recuerdo, la memoria bonita que queremos crear, sí empieza a doler nuevamente cuando es un acto que se tenga que hacer porque es la fecha o porque no los están o porque van a decir los demás, sino que nos demos el permiso de transformar esos actos a conforme nos vayan haciendo. Dibujos de los nietos, dibujos de los hijos, en fin. Y oye, eso del frasco está fabuloso, ¿eh? Fabuloso. Cuando lo escuché, yo también dije, qué cosa tan maravillosa. Sí, Es tener sí, todas sí. sus anécdotas cerquita. Claro, claro. Y yo quisiera compartirles algo que llamo álbum emocional. Y sí, también puede incluir fotos, pero no se trata de poner todas las que tengas, sino de elegir aquellas que realmente te conectan con un momento significativo.
con una emoción bonita, con un instante que aún te abraza. A veces una sola imagen te dice más que 100 palabras y puedes acompañarla con una nota escrita a mano. ¿Qué sentías en ese momento? En ese en donde estás en esa fotografía, ¿qué recuerdas? ¿Qué quisieras decirle hoy a esa persona si pudiera ver esa foto contigo? Y es algo bien bonito porque no nada más es un álbum emocional para ti, sino que para cuando tú no estés, a Sí, quien llegue ese álbum físico, pues va a ser también un recuerdo muy lindo ver lo que sentías, lo que experimentabas, lo que pensabas. También para este álbum puedes organizar las fotos no en orden cronológico, sino por temas, como así reíamos y todas así como muy divertidas, lo que compartíamos o tu forma de estar en el mundo. Y vas haciendo este álbum tipo libro, ¿no? Porque vas redactando y puedes hacer de ese álbum un espacio íntimo, no para mirar con tristeza como lo mencionaste y creo que es importante recalcar, sino para agradecer lo vivido. Un lugar al que puedas volver cuando necesites sentir que el amor sigue ahí, intacto, porque esa es una exactamente. realidad, ¿no? ¿Tienes alguna otra herramienta, Karen? Las que, sobre todo la que le nazca, que no tenga que ser, eh, am, porque incluso como lo dices, a estar en contacto con la naturaleza, dar las gracias desde caminar en un campo abierto o ver el cielo o ver las estrellas, dedicárselas, hablarles. eh, Todo eso es parte de esos rituales y de memorias del corazón. No importa si a lo mejor mucha gente puede, a lo mejor su manera es hacer alguna donación a nombre de la persona de su ser querido, incluso hacen fundaciones. No importa el nivel de lo que tú quieras hacer, siempre y cuando te llene a ti de paz. Esa conexión la vas a hacer tú siempre, no en si es con una fundación muy grande o si es solamente viendo al cielo. Lo que vale es lo que tú vas a sentir. Entonces, que no tengan miedo, sobre todo, no tengan, déjense sentir. Sí. Y bueno, para todos los que nos escuchan, recuerden, no hay forma correcta o incorrecta de recordar. Lo importante es que lo hagas desde tu verdad, desde lo que tu corazón necesite. Y si al principio duele, también está bien. Con el tiempo, muchos de esos rituales se vuelven luz y porque la memoria se va actualizando. A veces idealizamos tanto el pasado que olvidamos que también podemos actualizar el recuerdo, como cuando entendemos cosas nuevas con el paso del tiempo y resignificamos lo vivido. El duelo también se transforma la historia que nos contamos y eso no borra, solo integra. Algo que acompaño mucho en consulta y que me parece muy importante compartir es que el recuerdo también evoluciona. No es estático, no es rígido. El vínculo con quienes han partido no se rompe, se transforma. Y eso implica que también la manera en que los recordamos cambia con el tiempo. Cuando el duelo está muy reciente, la memoria suele estar cargada de dolor, de preguntas, de ausencias muy marcadas. A veces recordamos desde la culpa, desde lo que faltó, desde lo que no se dijo. Y eso también es parte del proceso, es válido, es humano. Pero conforme avanzamos en el camino de sanar, los recuerdos empiezan a tener otros colores. Ya no solo duelen, también reconfortan. Y lo que al principio era un nudo en el pecho, en la garganta, con el tiempo puede volverse una sonrisa suave al corazón. Como terapeuta, veo con frecuencia este cambio. Pacientes que al inicio solo podían hablar entre lágrimas y meses después encuentran sentido en una anécdota.
agradecen por lo vivido, incluso sienten que pueden hablar de esa persona sin romperse. Y me parece valiosísimo que también hablemos de esto desde el acompañamiento tanatológico. ¿Cómo has visto que se transforma el recuerdo con el paso del tiempo y cómo se va resignificando en quienes acompañas? Mira, yo quisiera decirte que el recuerdo comienza a tomar un lugar especial y a la vez distinto en el proceso de una persona, pero no siempre resulta. Hay quienes tardan mucho en poder encontrar paz en un recuerdo. Prefieren no mencionarlo, prefieren no hablar de experiencias porque todavía los lastiman o porque también todavía pueden estar desde un enojo muy grande. Porque te digo, también no es solamente el recuerdo de alguien que partió, alguien que ya no está, sino un vínculo que se rompió, una relación que ya no existe. Lo que más se va resignificando en las personas que yo he visto al acompañarlas es lograr que ese recuerdo, en vez de que sea una herida que se abre constantemente, buscar que se convierta en un lugar seguro, en un legado, en un acto de amor. Pasar del por qué ella no está aquí a qué me enseñó esta persona, ¿no? ¿Por qué ella no está, pero qué dejó en mí? ¿Qué parte de ella vive en mí? Y esa resignificación no es un olvido, no es hacer un lado tu dolor tampoco, para solo ver la parte bonita, porque no se trata de eso, es un ajuste, es un acomodo, es como te vuelvo a redirigir en tu duelo. Y no se borra, pero comienza a atenuarse poco a poco ese dolor con la gratitud y pasa a ser una relación de memoria y de corazón. Entonces, no te la puedes saltar, no puedes llegar, y eso es lo que sí les trato de decir mucho, no vas a llegar a esa parte de recordar solamente con cariño y solamente con una sonrisa. Vas a tener que pasar también por muchas lágrimas. Entonces, en ese proceso es a donde uno acompaña y está al lado para que si tú puedes hacerle el cambio a una persona en un proceso de duelo, siempre hazlo. Le vas a hacer mucho bien, le vas a hacer un cambio importantísimo. Y bueno, tú que nos escuchas, ¿cómo ha cambiado tu forma de recordar a esa persona con el paso del tiempo? ¿Qué nuevas palabras o significados le darías hoy a su partida? El recuerdo, la intención es trabajar uno mismo para que sea una presencia amorosa. El corazón tiene su propia memoria y en ella lo amado nunca muere. A veces el corazón recuerda incluso cuando la mente se confunde. Y por eso en el camino del duelo no se trata de aferrarnos al dolor, sino de aprender a sostener el amor, de transformar la ausencia en presencia amorosa, porque honrar no es vivir en el pasado, es amar sin culpa. Y eso también es libertad. Y en este punto me gustaría invitarte, Karen, a compartirnos tu mirada, porque además de ser una mujer sensible y profunda, te has preparado para acompañar a otros en su dolor. ¿Cómo has visto que el amor se sostiene aún en la ausencia? ¿Y cómo acompañas como tanatóloga a quienes están aprendiendo a caminar con esa memoria viva en el corazón? Mira, sobre todo, Mercedes, acompaño con compasión, con paciencia y a su ritmo. Al estar acompañando a una persona en su proceso, sin duda logras establecer una cierta confianza y sensibilidad para entender cuándo es el momento de hacerle ciertas sugerencias, darle las ideas de distintos rituales y saber también cuál podría ser el más indicado de acuerdo a su creencia y también de acuerdo a su personalidad. Hay quienes recuerdan y sonríen a través de la música, hay quienes preparan la comida favorita, hay quienes ven un colibrí en la ventana y entienden que ahí está su memoria y ahí está su corazón. Hay quienes, como te comentaba antes, crean una fundación o algún donativo al nombre de la persona. Todo esto lo vas entendiendo cuando
lo escuchas o la escuchas y entiendes de dónde viene su sensibilidad y entiendes a dónde le puedes, dentro de su dolor o dentro de todo el, yo le digo como un estambre enredado de emociones que tienen dentro, cómo le puedes dar esa sugerencia sin invadir y sin decirle, fíjate que esto me ha resultado o fíjate que yo he visto en otros pacientes que esto ha funcionado, sino hacerlo de acuerdo a lo que has visto de esa persona, a lo que le gusta y a lo que le interesa. No le puedes decir a alguien que no conecta mucho a lo mejor con la naturaleza, no le puedes decir que haga ese tipo de rituales cuando todavía no está conectado él mismo. Entonces, es encontrarle esa parte sensible a cada persona que acompañas para poder hacerles esas sugerencias y lograr que esa herida, como te digo, se convierta en una memoria de corazón. Bueno, y si te parece, vamos a cerrar este momento con una práctica breve, como ves. Que sea un espacio íntimo para conectar con esa memoria que no se borra, que no duele como antes, pero que sigue siendo amor. ¿Okay? Te voy a invitar a que cierres los ojos un momento. Piensa en esa persona que extraña. No trates de cambiar nada, solo respira. Permítete traer un recuerdo que te haga sonreír, aunque sea un poquito. Respira lento y profundo por tu nariz. Imagina que ese recuerdo se vuelve una luz cálida. Una luz suave, como un abrazo. Déjala descansar sobre tu pecho. Y desde ahí, di mentalmente para ti: gracias por haber sido parte de mi vida. Tu amor me acompaña. Vuelve a tomar una respiración lenta y profunda por tu nariz. Exhala muy lento por tu nariz. Y cuando te sientas lista, cuando te sientas listo, abres tus ojos con suavidad. Recordar con amor también es sanar. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con quien lo necesite. Y también recuerden que pueden escuchar este episodio en Spotify, en Desde la Aceptación y en el canal de YouTube, suscribiéndose y denle clic a la campanita en Centro Tanatológico Renacer. Y también si quieren seguir conectando con esta maravillosa comunidad, busca en Instagram y en Facebook @Centro Tanatológico Renacer y en TikTok a la maestra Mercedes como @tanatóloga Mercedes. Ahí seguimos compartiendo reflexiones, recursos y abrazos en forma de palabras. Y recuerda que siempre estamos caminando junto a ti. Gracias, Karen. Hasta A ti, pronto. Mercedes. Gracias. Gracias a todos.